Muy buenas tardes. Bueno, José Manuel me ha citado ya varias veces, así que y siempre ha citado a favor, o sea que podía yo defenderme de algo, pero no tengo nada de que defenderme. De todas maneras, yo también os quiero decir que yo soy un jubilado, que estoy encantado de estar jubilado, porque aunque él haya dicho que ahí se está controlando todo bastante bien y que las cosas marchan y tal, pero hay muchas cosas que no suceden en el monte ni en nuestros propios despachos, que esas sí que no las controlamos y que es mejor estar lejos de ellas, y ya un jubilado, desde luego, está del todo fuera. Por otra parte, sí que quiero agradecer que me hayáis invitado a hacer esta presentación o por lo menos recordar cosas de que cómo fueron saliendo, es decir, que estos 20 años por un lado o 50 por otro, pues suponen muchísimos días y muchísimas horas de trabajo, de cosas que salieron bien y otras que no nos salieron tan bien, pero bueno, pues sumando, eso es la historia de la humanidad, sumando, pues se ha llegado hasta aquí. Y también puedo señalar que, por ejemplo, aquí es esta sala que no teníamos antes de nuestra época. Esta sala es una preciosidad, así que pues algo por lo menos es evidente que ha mejorado. Bueno, el título, como me habéis hablado o el título general se había hablado de citar o decir algo de 50 años de prevención, son muchos años. Y por otra parte, pues en lo que habíamos comentado era tratar de centrar alguna cosa que podíamos relacionar con otra, que era concretamente la base de datos. Estamos hablando, como ha mencionado Jacobo, que en el año 68 se aprobó una ley de incendios forestales que trataba de desarrollar lo que estaba en la ley de montes, que se había aprobado unos años antes, pero que parecía insuficiente. Esa ley de montes es una ley, ha sido muy larga en su vigencia, pero había cosas que estaba visto que era insuficiente, y por eso pues los que dirigían entonces el sector forestal, y quiero mencionar a Paco Ortuño, el director general de entonces, revelaban que había que hacer algo más, y se hizo, se preparó una ley de incendios forestales, única ley de incendios forestales a nivel de todo el Estado. Después en las comunidades pues se han ido muchos años después creando leyes específicas de incendios. Bueno, esa ley en el tema de incendios forestales pues tenía dos aspectos interesantes que eran realmente nuevos, que no teníamos en España. Por una parte, se trataba de a ver, es que como estoy aquí un poco de lado, lo veo mal y tengo que recordar. Espera, se me ha ido ahí un... Bueno, por una parte se seguía una tradición ya antiquísima, y es que el fuego no estaba prohibido, había que autorizarlo, eso sí. Es decir, que no se podía usar el fuego como uno quisiera en las áreas forestales. Esto es algo que conviene recordar, que a veces la población urbana cree que el fuego está siempre prohibido, y no es así. Por otra parte, en esta ley se creaba un fondo, o se pretendía crear un fondo, para establecer un seguro de incendios de la propiedad forestal, que no existía y desgraciadamente sigue sin existir, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Hay alguna propiedad forestal, pues en algún país, propiedad forestal de empresas grandes, perdonad, pero no existía y sigue sin existir. Bueno, para ello, en esta ley se trataba de crear, por una parte, un instrumento imprescindible, que era una base de datos, porque no había información. Yo todavía recuerdo, y puede que en algún lugar del resultado de las mudanzas sucesivas estén unas grandes sábanas escritas a lápiz con algunos datos
de algunos distritos forestales, solo de algunos. No había información. Se sabía que había sitios donde ardía mucho y otros sitios que ardía poco, pero era algo absolutamente insuficiente. Por otra parte, se comprobaba que no solamente esa información era necesaria para ese seguro que se quería montar, sino también para una política de prevención, porque no se podía fundamentar en nada. Bueno, se creó esta primera base de datos, estamos hablando del año 68, ahora cualquiera tenéis en el bolsillo un pequeño ordenador, entonces solamente en el Ministerio de Agricultura había un ordenador, un IBM 360, que ocupaba mucho más que toda esta planta. Y además una zona de aire acondicionado para las chicas que estaban perforando fichas para meter los datos en el ordenador. Bueno, aquello, eso ya lo habían empezado a montar los del inventario forestal. Por eso pues, me gusta mencionarlos, porque aprovechamos esa infraestructura previa para que ellos nos ayudaran a diseñar el primer parte de incendios informatizable, porque los modelos anteriores eran pues, muy sencillitos, muy insuficientes, y que además toda la información que se empezaba a recoger y fuera a un sitio desde el cual se pudiera manejar. Bueno, pues esto era lo primero que necesitábamos, y ahí había información pues, de todo tipo, de localización, de fechas, de propiedad, de causas, de daños, en fin, algo que no existía. Esto se empezó a manejar, y así como este folletito que es de la exposición esta que tenéis ahí afuera, pues es muy variado y evidentemente es fruto de estos 50 años que decimos. En aquella época prácticamente todo lo que se hizo al principio como actuación preventiva eran campañas en las que se echaba la culpa de todo al tabaco, a los pitillos, a las cerillas. Bueno, quizá en aquella época todos los técnicos que estábamos en el servicio de incendios éramos no fumadores, es una casualidad. Luego ya la cosa se estropeó, ¿no? Pero no éramos fumadores ninguno. Quizá debió de ser eso, ese sesgo que teníamos. Bueno, el caso es que de repente, examinando los datos, lo que estábamos reuniendo, que era conocimiento de toda España, porque ese conocimiento llegado de todas partes, descubríamos que eso era una información, bueno, pues que no estaba mal quizá para algún sector de la población urbana, pero que no representaba en absoluto lo que era el problema, lo que eran las causas de los incendios. Bueno, pues junto con los datos, ahora veremos alguna referencia y otros estudios, pues poquito a poco fuimos llegando a una conclusión que yo no sé si sigue siendo políticamente incorrecta decirla. Esto que veis aquí es pues, una imagen de un estudio que hicieron los del Centro de Lourizán, dirigido por José Antonio Vega. Es sobre un monte en la provincia de Málaga, es una masa natural de Pinaster que durante, ahí parecen 2 siglos, pero seguramente mucho más, ha sufrido incendios provocados por cabreros que han entrado en el pinar, que no han llegado, en algunas zonas la han quemado del todo y han muerto los árboles enteros, pero en otras simplemente han provocado daños en la base de los troncos, y a base de analizar las cicatrices de fuego se puede datar incendios. Y ahí pues, se puede ver que ya a mediados del siglo XIX comenzaba a haber incendios pues, con un ritmo de 10, 15, 20 años, incendios que no eran absolutamente destructivos y que tenían una finalidad, vamos a decir, lícita, que era conseguir regeneración de la vegetación arbustiva o herbácea para alimentar un ganado que podía estar allí. Lo que pasa es que se hacía de cualquier manera y, por supuesto, sin ningún permiso. Bueno, esto, además de este tipo de estudios que hubo distintas cosas, encuestas, etcétera, pues luego aparecía en los datos que salían de la base de datos. Y aquí tenéis pues una
una gráfica de 15 años en las que clarísimamente se ve que en las negligencias aparecían que casi la mitad de las negligencias eran atribuibles a quemas agrícolas, quemas de pastos. Esta gráfica, de todas maneras, aunque consuma un minuto, me lo vais a permitir. En esta gráfica se dice que los incendios provocados por los fumadores son pocos. Entonces, uno de los pilotos del 43 Grupo, que era fumador, pues nos preguntaba, oye, ¿cuántos incendios provocan los fumadores? Y decíamos, pues el 8%. Dice, entonces el 92% los provocan los no fumadores. Y ya pues nos teníamos que callar. Bueno, el caso es que vemos que en las negligencias la base de datos nos llevaba a comprobar que actividades en el medio rural eran iniciadoras de fuegos, pero en los incendios intencionados, pues hubo un año, hacia los 80 y tantos, en que decidimos pedir a las comunidades, ya entonces, era cuando empezaban las comunidades, realmente, a mediados de los 80, como recordaréis, empezamos a pedir que cuando un incendio se clasificara como intencionado, hicieran un esfuerzo de investigación para, además, darnos una posible motivación de ese incendio, de esa intencionalidad. Es decir, que dices incendio intencionado y empiezas a ver a unos criminales haciendo cosas raras y tal. Bueno, a veces es que no es eso, ¿no? Es intencionado, pero a lo mejor por algo que es ilícito, simplemente pues porque no se ha pedido permiso. Bueno, entonces en los incendios intencionados pues nos encontrábamos que en esos las 3/4 partes de los incendios eran también atribuibles a actividades en el medio rural. Bueno, todo esto pues daba lugar, bueno, aquí tenéis esta señora, esto es una señora de las Rías Bajas de provincia de Pontevedra, en principio está controlando ese fuego, tiene una herramienta y tal y cual, lo único es que esta foto está tomada un día del mes de agosto, un año de hace mucho tiempo. Claro, un día del mes de agosto está prohibido radicalmente y ha estado prohibido siempre, con todas las administraciones. Bueno, con esto, pues la conclusión que sacamos es que las campañas de concienciación había que orientarlas también de modo específico a la población rural y se diseñaron pues unos procedimientos de llegar al pueblo, a los pueblos, para que oyeran el mensaje de la prevención y se dieran cuenta de que ellos mismos estaban haciéndose daño a su propio ambiente, donde ellos vivían, incluso con muertos, porque ha habido siempre, casi todos los años, muertos provocados por quemas, muertos que a lo mejor era el propio causante del fuego, y era un señor de ahí del pueblo, o señora, vamos, no vamos a discriminar porque hay gente para todo, como dicen, ¿no? Bueno, lo que también nos llegaba a nosotros, siempre desde el principio nos llegó, era que el fuego se podía utilizar como medida de prevención. Y en esto, pues los anglosajones, especialmente norteamericanos, canadienses, australianos, pues nos habían mandado montañas de documentación, incluso películas, y veíamos aquello y nosotros nos arrugábamos, sinceramente, porque dices, bueno, a ver qué va a pasar si nosotros hacemos algo de esto. Entonces había que documentarse sobre el comportamiento del fuego, aprender más, que no lo sabíamos en España. Habíamos salido de nuestras escuelas, de nuestras diferentes escuelas, y nadie nos había enseñado nada. Esa es la pura realidad. No se había enseñado nada porque nadie sabía nada aquí en nuestro país, y había que aprenderlo de otros y practicarlo. Bueno, entonces se hacen experiencias. Esta me gusta señalarla, del año 77, hecha por los de Lourizán, Galicia, Lourizán en Pontevedra. Pues en Galicia es un sitio que siempre había mucho fuego, e incluso pues hasta los que se dedicaban a la investigación pues también usaban el fuego. Bueno, esta primera quema datada, con información recogida, con termopares allí tomando temperaturas, etcétera, se hizo en un eucaliptal que estaba, cuando dicen que debajo del eucalipto no crece nada, pues depende de qué sitio de España, pero en el norte sí crece
Si hay agua suficiente, claro que crece. Y ahí en ese eucaliptal había tojo de 2 metros de alto. Bueno, pues esa quema fue el principio del estudio de quemas controladas para ver si eso podía ser una fórmula, una técnica que nosotros utilizáramos como estaban ya utilizando en Norteamérica. Bueno, la nota que he puesto abajo es una nota muy significativa, es decir, ese monte o esa parcela de eucalipto no era de ningún monte público, era propiedad de Fernando Molina, que ya es más que centenario pero sigue viviendo, fue director del centro de Lourizá muchos años y él cedió su propia propiedad para que se hiciera la quema allí y la cosa salió bien, porque os aseguro, los del Distrito Forestal de Pontevedra y los del Patrimonio de Pontevedra, vamos, se fueron lo más lejos posible en aquel momento, por si acaso, para que nadie pudiera decir que ellos habían hecho algo. Bueno, pues aquello salió y fue el origen pues, de un programa permanente que luego lo dirigía José Antonio Vega y francamente del máximo nivel. Bueno, pues como había que seguir con eso, pues se siguió estudiando, se hicieron muchos viajes a Estados Unidos para ver cómo lo hacían, dice, bueno, bueno, a ver qué pasa, etcétera. Pero la cosa seguía que no se movía nada, no lo movíamos, vamos, a decir, los que estábamos en el tema, porque dice, bueno, pues a ver qué pasa. Por supuesto que en algunos sitios el tema del fuego para preparación del terreno, para repoblación, naturalmente que se empleaba y había gente que tenía mucha idea de cómo manejarlo. O sea que sin ser directamente para la prevención, sí tenía una utilidad el formar o tener personas que se iban formando sobre cómo manejar el fuego. Bueno, pues esto es un hito que yo lo señalo porque digamos, es personal. Yo tuve la suerte de tener muchas oportunidades, de que me pidieran desde la FAO colaborar en proyectos de desarrollo forestal en distintos lugares del mundo y uno de ellos pues, fue el año 89, que me pidieron que fuera a Benín, un país de los que sale al Golfo de Guinea, tropical cerca del mar y que luego sigue hacia arriba, es un país así estrechito y que termina en el Sahara. Y entonces resulta que allí estaban quemando, porque como veréis por este montaje que hicieron la gente de la NASA, pues hay incendios por todas partes, pero la zona del sur del Sahara, de la sabana, es una zona que arde durante 6 meses no, pero 3 meses sí, en el periodo seco. Bueno, aquí en esta otra imagen de satélite, pues veis lo negro es el Sahara, las manchas amarillas fuertes arriba son los campos petrolíferos y de gas de Argelia, pero todas las manchas amarillas que veis ahí abajo son fuegos de sabana que van de océano a océano y que queman millones de hectáreas cada año. Menos mal que la prensa todavía no se ha metido con ello, porque queman porque necesitan quemar. Bueno, pues entonces el objetivo del proyecto era determinar la época en que había que hacer las quemas. El objetivo de las quemas era que se produjera lo antes posible renuevos de la vegetación herbácea para el ganado, para que tuviera alimento el ganado, y que además esa vegetación herbácea cubriera lo antes posible también el suelo para proteger el suelo contra la erosión eólica, que soplan los vientos del Sahara y que forman ahí unas polvaredas espantosas. Bueno, pues yo os pongo aquí rápidamente unas cuantas fotos de aquel proyecto, en el que este sería un EPRIF de Benín. Están abriendo una faja, como veis con el machete, que es la herramienta de allí, para quemar desde ahí. Aquí están ya quemando, el ejército nos ayudaba en el proyecto y queman con la antorcha de goteo, como la que está ahí afuera. Vamos, en ese proyecto. Después estos están vigilando el fuego. Estos están protegiendo un campo de algodón que hay aquí. Este está controlando con uno de los antiguos
extintores de mochila, los Indian. Aquí veis las llamas que se generan, el modelo 3, el fuego se va para allá y una semana después esa vegetación está rebrotando. Claro, es una vegetación que llevan ahí varios miles de años quemándola. O sea, es absolutamente la vegetación que tiene que estar allí, la clima es de allí, aguanta ese fuego y es capaz de regenerarse rápidamente. Tiene unos rizomas que hacen que eso se reproduzca inmediatamente. Además, es que si no lo hacen, allí no se puede vivir, porque la hierba lo ocupa todo, absolutamente todo. Bueno, entonces el objetivo es que se queme bien, porque si no se quema bien, ese fuego se lleva por delante los poblados, el ganado y todo lo que haya que llevarse. Bueno, pues yo volví de ese proyecto y estos tipos hemos estado haciendo esto ahí en África y nosotros no somos capaces de hacerlo y seguimos sin ser capaces de hacerlo. Y bueno, pues hubo un análisis sobre el tema de usar fuego o no usarlo, un análisis a favor o en contra, seguíamos discutiendo y se volvían a hacer más pruebas, más experimentos y llegó un momento en que ya cuajó, precisamente, pues eso hace 20 años, finales de los 90, cuajó el concepto. Pero ¿cómo tiene que ser esto? Bueno, pues tiene que ser, lógicamente, con un permiso de la administración competente. De momento hagamos quemas en espacios abiertos, no pensemos en las quemas bajo arbolado como en Norteamérica, porque ahí eso sí que nos da miedo todavía. Hay que preparar a la gente, entrenarla y además darnos cuenta que teníamos gente. Pues muchos de nuestro personal del ARBRIF que estaba acostumbrado a usar el fuego precisamente como un medio de extinción. De manera que fue una cosa detrás de la otra y finalmente pues se crearon. Hay más o menos coincidencia, las fechas son un poquito posteriores, pero muy cerca, en que se estaba preparando la Ley de Montes de 2003, claro, se preparaba ya los 2 años anteriores, y ahí pues se introdujeron 2 conceptos. Uno, que la prevención había que basarla en las causas. Parece de perogrullo, bueno, pero había que escribirlo en una ley, para que nadie dijera que qué estáis haciendo. Y segundo, que en el punto 2, que buscar la colaboración de la población que estaba en el terreno, y corresponsabilidad de esa población. Es decir, que no es que esto sea una cosa del gobierno, es que es de la gente, del que vive allí. Ese es el que va a sufrir por los incendios. Bueno, pues esto se empezó a montar. Empezamos montando, me parece recordar que es uno en Galicia y otro en Asturias, los sitios donde más gente estaba quemando y donde podíamos encontrar gente que sabía quemar. Y bueno, esta es una foto pues, de una quema en Asturias, en concreto, ahí también con la colaboración de los bomberos de la comunidad autónoma. Y bueno, esta imagen es ya, este es el año que yo me jubilé, precisamente ligando los puntos donde se colocaban los EPRIF con las zonas en que nos salía que los incendios de invierno eran más frecuentes. Es decir, a partir de la información que se había ido reuniendo en la base de datos, se distribuía en el territorio este nuevo elemento que, bueno, pues 20 años después, 10 años después de esta imagen, pues permite que la gente de los EPRIF con la población local, o incluso así, pues diga, bueno, estos no vienen a ponerme una multa, estos vienen a trabajar conmigo, y viceversa. También los funcionarios, los que estaban realizando la acción, también dicen, bueno, esta gente de aquí también quiere trabajar conmigo, yo trabajo para ellos, pero ellos también se dan cuenta que también tienen que trabajar. Bueno, pues realmente creo que esta historia larga
larga, que como veis muy lenta, pues ha permitido que, en primer lugar, tengamos una base de datos que, como ha dicho José Manuel, clarísimamente es la más completa del mundo, pero así sin la más mínima duda, y que tengamos pues unas acciones, en este caso preventivas, no solo las de extinción, que son innovadoras, porque realmente esta utilización del fuego no deja de ser arriesgada, pero al final da resultado. Cada quema que se realiza por este procedimiento significa uno o más incendios que no habrá que registrar en la base de datos, porque no serán incendios, sino quemas autorizadas. Así que muchas gracias por esta escucha. Yo me encanta poder colaborar con vosotros todavía contando historias, pero que no son antiguas, porque seguís haciéndolo.